¿Alguna vez has visto algo con tanta claridad? Una idea, una posibilidad, una forma distinta de hacer las cosas, que te resulta casi doloroso que nadie más a tu alrededor logre verla de la misma manera? Intentas explicarlo. La gente asiente, educadamente, sin entender realmente. Algunos te miran con lástima, como si estuvieras persiguiendo algo imposible. Otros directamente se ríen o te acusan de estar fantaseando. Y con el tiempo, aunque sigas convencido de que tienes razón, empieza a instalarse una soledad muy particular, la de saber algo que los demás todavía no pueden ver, y no tener manera de obligarlos a verlo antes de que estén listos. Hay un hombre que vivió esa soledad durante casi toda su vida adulta. Imaginó, décadas antes de que existieran, tecnologías que hoy usamos sin pensarlo dos veces, la electricidad que llega a tu casa, la comunicación inalámbrica, el control remoto, incluso ideas de robots autónomos que en su época sonaban directamente a ciencia ficción. Y sin embargo, murió solo, en la habitación de un hotel de tercera categoría, prácticamente en la ruina, olvidado por buena parte del público que décadas atrás lo había considerado uno de los genios más brillantes del mundo. Su nombre era Nikola Tesla, y su historia no es solo la de un inventor brillante, es la historia de lo que cuesta, en términos humanos, ver más lejos que quienes te rodean. Nació el 10 de julio de 1856, en la aldea de Smiljan, en una región montañosa que entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro y que hoy pertenece a Croacia. Su padre, Milutin Tesla, era sacerdote ortodoxo serbio. Su madre, Duka, aunque nunca recibió educación formal, era conocida en la región por una memoria excepcional y por una habilidad notable para inventar pequeños utensilios domésticos que hacían más fácil el trabajo diario de la casa, una capacidad que Tesla, años después, atribuiría directamente a la influencia de su madre, más que a la de su padre. Desde niño mostró una mente inusualmente intensa. Según sus propios recuerdos, publicados décadas después, tenía una capacidad excepcional para visualizar imágenes y mecanismos completos en su mente, con tal nivel de detalle que podía construir y probar dispositivos enteros mentalmente antes de tocar una sola herramienta física, una habilidad que describiría más tarde como tanto un don como una fuente de sufrimiento, porque esas imágenes mentales a veces se volvían tan intensas que le costaba distinguirlas de la realidad, especialmente durante su infancia y adolescencia, cuando sufrió episodios que él mismo describió como alucinaciones vívidas asociadas a fuertes destellos de luz. Su hermano mayor, Dane, considerado por la familia como el verdaderamente brillante de los dos hijos, murió en un accidente doméstico cuando Nikola era todavía muy pequeño, un episodio que, según varios biógrafos, generó en él una necesidad profunda, durante el resto de su vida, de estar a la altura del potencial que la familia había depositado antes en su hermano fallecido. Tesla estudió ingeniería en la Escuela Politécnica de Graz, en Austria, donde destacó rápidamente por su capacidad matemática, aunque también empezó a mostrar un patrón que lo acompañaría toda su vida, una entrega obsesiva al estudio, con jornadas de hasta 20 horas diarias, que en más de una ocasión lo llevó al borde del colapso físico. Fue en Graz donde presenció, durante una demostración en clase, un motor eléctrico de corriente continua que producía chispas visibles en sus contactos, un problema técnico considerado, en ese momento, un simple inconveniente inevitable de la tecnología eléctrica existente. Tesla, sin embargo, quedó convencido de que ese chisporroteo no era un defecto menor, sino la señal de un error de diseño más profundo, y empezó a intuir que debía existir una forma de generar y transmitir electricidad sin depender de esos contactos mecánicos defectuosos. Lo que hoy conocemos como corriente alterna, un sistema que usa un campo magnético giratorio en lugar de contactos físicos para producir movimiento. La idea lo obsesionó durante años, antes incluso de contar con los recursos necesarios para desarrollarla completamente. Trabajó primero para una compañía telefónica en Budapest y después para una filial parisina de la compañía Continental Edison, reparando y mejorando equipos eléctricos,
mientras seguía perfeccionando mentalmente el diseño de un motor de corriente alterna funcional. Fue durante un paseo por un parque de Budapest, según su propio relato posterior, cuando finalmente visualizó con total claridad, de una sola vez, el diseño completo del motor que buscaba, un momento que él describiría como una revelación repentina, casi física, más que como el resultado gradual de un cálculo consciente. Completo del motor que buscaba, un momento que él describiría como una revelación repentina, casi física, más que como el resultado gradual de un cálculo consciente. En 1884, con apenas unas cartas de recomendación y prácticamente sin dinero, Tesla emigró a Estados Unidos para trabajar directamente para Thomas Edison, ya entonces una de las figuras más poderosas e influyentes de la industria eléctrica del país. Según el relato que Tesla contaría después, Edison le prometió una suma considerable de dinero, $50,000, una fortuna para la época, si lograba rediseñar y mejorar de forma significativa los generadores de corriente continua de la compañía. Tesla completó la tarea en unos pocos meses, logrando mejoras sustanciales en la eficiencia de los equipos. Pero cuando pidió el pago prometido, Edison, según el propio relato de Tesla, nunca confirmado directamente por Edison, quien lo negó públicamente, le habría respondido, con lo que Tesla interpretó como puro desprecio, que no entendía el sentido del humor americano, y se negó a pagarle la suma acordada. Tesla renunció de inmediato. Lo que siguió fue uno de los periodos más duros de toda su vida, sin trabajo, sin ingresos, y con una reputación todavía por construir en un país que apenas lo conocía. Tesla se vio obligado, durante un tiempo, a trabajar cavando zanjas para una cuadrilla de obreros por un salario mínimo, literalmente con las manos en la tierra, mientras en su mente seguía perfeccionando un sistema eléctrico completo, que, él estaba convencido, cambiaría por completo la forma en que el mundo entero generaba y usaba electricidad. Fue precisamente durante ese periodo de trabajo manual, según varios biógrafos, cuando un capataz de la cuadrilla, impresionado por sus conocimientos técnicos evidentes, a pesar de su situación, lo puso en contacto con un grupo de inversores que finalmente le permitieron fundar su propia compañía y empezar a desarrollar formalmente su sistema de corriente alterna. Puso en contacto con un grupo de inversores que finalmente le permitieron fundar su propia compañía y empezar a desarrollar formalmente su sistema de corriente alterna. En 1888, Tesla se asoció con George Westinghouse, un empresario e ingeniero dispuesto a apostar fuertemente por el sistema de corriente alterna, comprando las patentes de Tesla y financiando el desarrollo a gran escala de la tecnología. Esto dio inicio a lo que la historia conocería después como la Guerra de las Corrientes, un enfrentamiento comercial y público extraordinariamente hostil entre el sistema de corriente alterna de Tesla y Westinghouse, y el sistema de corriente continua que Edison ya tenía instalado y del que obtenía enormes ingresos por patentes. Edison, consciente de que el problema real que impedía llevar electricidad más allá de unas pocas manzanas alrededor de cada generador, lanzó una campaña pública deliberadamente orientada a sembrar miedo sobre la seguridad de la corriente alterna, llegando a patrocinar demostraciones públicas de electrocución de animales con corriente alterna para presentarla como peligrosa, e incluso influyendo, según diversos historiadores, en el diseño de la primera silla eléctrica de ejecución penal en el estado de Nueva York, utilizando corriente alterna específicamente para asociar esa tecnología con la idea de muerte en la imaginación pública. A pesar de esa campaña, el sistema de corriente alterna de Tesla y Westinghouse terminó demostrando su superioridad técnica de forma contundente. Ganó el contrato para iluminar la Exposición Universal de Chicago en 1893, y poco después, en 1895, se completó uno de los proyectos más significativos de toda la carrera de Tesla, la primera planta hidroeléctrica a gran escala del mundo, construida en las cataratas del Niágara, capaz de transmitir electricidad de corriente alterna, hazaña que en ese momento muchos ingenieros consideraban prácticamente imposible. Fue, en apariencia, la mayor victoria de toda la vida de Tesla. Su sistema, el que había defendido durante años frente al escepticismo y la hostilidad de una de las figuras más poderosas de la industria, se había impuesto de forma definitiva.
y hoy en día sigue siendo, con variaciones técnicas, el sistema base que usa prácticamente toda la red eléctrica mundial. Con el prestigio y los recursos obtenidos tras el éxito del sistema de corriente alterna, Tesla se lanzó a perseguir lo que él mismo consideraba su proyecto más ambicioso y más importante: un sistema capaz de transmitir no solo información, sino electricidad misma, de forma inalámbrica, a cualquier punto del planeta, sin necesidad de cables. Imaginaba un mundo donde cualquier persona, en cualquier lugar, pudiera acceder a comunicación y energía eléctrica prácticamente gratuitas, captadas directamente del aire mediante receptores simples, una visión que, incluso hoy, sigue sonando casi a ciencia ficción, y que en su época resultaba, para la mayoría de sus contemporáneos, completamente incomprensible. En 1901, convenció al poderoso financista J. P. Morgan de invertir una suma considerable de dinero para construir una torre experimental en Long Island, Nueva York, conocida como Wardenclyffe. Sin embargo, hay un punto crucial que marcaría el destino del proyecto. Mientras Tesla explicaba a Morgan que la torre serviría para transmisión de comunicaciones inalámbricas, un negocio con un modelo comercial claro para la época, similar al telégrafo, en su mente el verdadero objetivo final era mucho más ambicioso: la transmisión inalámbrica de energía eléctrica misma, un proyecto sin un modelo de negocio evidente, porque, en sus propias palabras, aspiraba a que la energía llegara de forma prácticamente gratuita a cualquier persona del mundo, algo que, entendiblemente, no representaba ningún incentivo financiero claro para un inversor temeroso. Cuando la noticia de que Guglielmo Marconi había logrado transmitir señales de radio a través del Océano Atlántico llegó a los periódicos en 1901 usando, según sostendría Tesla durante el resto de su vida, principios y patentes que él mismo había desarrollado y publicado años antes. El proyecto de Wardenclyffe perdió gran parte de su justificación comercial original ante los ojos de Morgan. Tesla intentó explicarle entonces la verdadera ambición del proyecto: la transmisión gratuita de energía a nivel mundial. Pero para Morgan, un hombre de negocios cuya fortuna dependía precisamente de sistemas que sí podían cobrarse por uso, la idea de un sistema diseñado para hacer la energía prácticamente gratuita no representaba ninguna oportunidad de inversión razonable. Morgan retiró su financiamiento. Sin más inversores dispuestos a asumir el riesgo de un proyecto tan poco convencional, la construcción de Wardenclyffe se detuvo por completo en 1906, con la torre apenas terminada mas nunca puesta en funcionamiento pleno. Los años siguientes fueron un descenso progresivo y doloroso. Sin el respaldo financiero necesario para continuar con sus proyectos más ambiciosos, Tesla acumuló deudas considerables. En 1917, en plena Primera Guerra Mundial, y con una necesidad urgente de recuperar metales para el esfuerzo bélico, la torre de Wardenclyffe, el símbolo físico del proyecto más grande de su vida, fue demolida y vendida como chatarra, por una fracción mínima de lo que había costado construirla. Mientras tanto, la reputación pública de Tesla fue cambiando de forma notable. De ser considerado, décadas antes, uno de los grandes genios de la electricidad, comparado en su momento con el propio Edison, pasó a ser percibido, cada vez con más frecuencia, como una figura extravagante y poco confiable, especialmente después de que empezara a hacer anuncios públicos sobre proyectos cada vez más ambiciosos, incluyendo un supuesto rayo de la muerte con fines defensivos que nunca llegó a demostrar de forma pública y verificable, alimentando aún más el escepticismo de la prensa y de la comunidad científica hacia él. Vivió sus últimas décadas prácticamente solo, mudándose de hotel en Nueva York, a medida que acumulaba deudas impagas, muchas veces dejando atrás pertenencias como pago parcial de lo que debía. Desarrolló, con el paso de los años, comportamientos cada vez más marcados por lo que hoy reconoceríamos como rasgos obsesivo-compulsivos severos, una fijación extrema con los números divisibles por 3, un rechazo intenso a tocar objetos redondos o cabello humano, y rituales estrictos que debía repetir antes de entrar a cualquier edificio. Su compañía más constante en esos años finales fueron las palomas de los parques de Nueva York, a las que alimentaba diariamente, y por una de las cuales
una paloma blanca en particular. Según su propio relato, llegó a sentir, en sus propias palabras, un afecto comparable al que se siente por otra persona. Nikola Tesla murió el 7 de enero de 1943, solo, en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, donde vivía sus últimos años gracias a un arreglo especial con la dirección del hotel que le permitía quedarse a pesar de sus deudas acumuladas, en parte por respeto a su fama pasada. Fue encontrado por una empleada de limpieza 2 días después de su muerte, cuando notó que nadie respondía y decidió entrar a la habitación a pesar de las instrucciones de no ser molestado que Tesla solía dejar en la puerta. Tenía 86 años. Murió prácticamente en la pobreza, con una fracción mínima del reconocimiento público que había tenido en su momento de mayor gloria, décadas antes, cuando su nombre aparecía en portadas de revistas junto a los científicos más admirados del mundo. El FBI, según documentos desclasificados años después, intervino de inmediato tras su muerte para examinar y confiscar sus papeles y notas, preocupado por la posibilidad de que contuvieran investigaciones de valor militar que pudieran caer en manos de potencias enemigas en plena Segunda Guerra Mundial, un gesto que, de manera casi irónica, mostraba que ciertas instituciones tomaban más en serio el posible valor de su trabajo que el público general en esos años. Durante casi 2 décadas después de su muerte, su nombre prácticamente desapareció de la conversación pública general, eclipsado por la fama más consolidada de Edison y de Marconi. No fue sino hasta 1960, cuando la comunidad científica internacional decidió nombrar oficialmente Tesla a la unidad de medida del campo magnético en el Sistema Internacional de Unidades, un honor reservado a muy pocos científicos en toda la historia, que su figura comenzó a recuperar, poco a poco, el lugar que merecía en la historia de la ciencia. Décadas más tarde, con la llegada de la era digital e inalámbrica, que él había imaginado casi un siglo antes, su figura terminaría convirtiéndose en un símbolo cultural mucho más amplio, reconocido hoy, entre otras cosas, por dar nombre a una de las compañías de automóviles más influyentes del siglo XXI. Hay algo particularmente doloroso, y al mismo tiempo particularmente instructivo, en el hecho de que buena parte de la tecnología que hoy sostiene literalmente el mundo moderno, la electricidad que llega a cada casa, buena parte de los principios detrás de la comunicación inalámbrica, haya sido imaginada por un hombre que murió solo, endeudado, y en gran medida olvidado por el público de su tiempo. Tesla no vivió lo suficiente, ni en las condiciones adecuadas, para ver el reconocimiento pleno que su trabajo terminaría recibiendo. No hubo para él un momento claro de victoria final, donde el mundo entero reconociera de golpe que había tenido razón todo ese tiempo. Murió, en muchos sentidos, todavía incomprendido por la mayoría, todavía viendo más lejos de lo que sus contemporáneos podían acompañar. Y sin embargo, ver más lejos que los demás no fue, en su caso, un error que debiera haber corregido para encajar mejor. Fue, literalmente, la razón por la que el mundo que habitamos hoy funciona como funciona. La soledad que sintió no fue la prueba de que estaba equivocado, fue, casi siempre, la distancia natural que existe entre quien logra ver algo antes de que exista el lenguaje colectivo necesario para nombrarlo, y quienes todavía no tienen forma de verlo. Si sientes hoy que nadie entiende del todo lo que ves con tanta claridad, una idea, un proyecto, una forma distinta de hacer algo que a ti te resulta obvia y a los demás les parece, en el mejor de los casos, prematura. La historia de Tesla no promete que serás comprendido a tiempo, ni siquiera que llegarás a ver, con tus propios ojos, el reconocimiento de lo que hiciste. Eso es parte de lo más difícil de su historia, y sería deshonesto suavizarlo. Pero sí deja una pregunta abierta, distinta a la resignación. ¿Cuánto de lo que hoy damos por sentado, sin pensarlo 2 veces, fue en algún momento la visión solitaria de alguien a quien nadie más lograba entender todavía? Cada luz que se enciende hoy en el mundo lleva, en algún lugar de su diseño, la huella de un hombre que murió solo, sin que casi nadie lo notara.
Ver más lejos que los demás tiene un precio. Tesla lo pagó casi entero, en vida. Si esta historia te dijo algo, probablemente era justo lo que necesitabas escuchar hoy. Suscríbete. Cada semana contamos una historia real, de alguien que dejó una huella en el mundo, que puede convertirse en un espejo para lo que tú estás viviendo ahora.